Hola amigos, bienvenidos a Comanda Abierta. Buenas tardes, hoy en este programa especial, digo especial porque estamos empezando media hora antes de lo habitual. Estoy sola en la mesa de conducción, pero estoy con la compañía de todos ustedes que nos siguen semana a semana. Bienvenidos nuevamente al programa. Hoy estamos emitiendo un programa en vivo y bueno, como ustedes saben, siempre un programa en vivo tiene sus altas y sus bajas, pero vamos a ver cómo sale hoy día, porque vamos a tratar dos temas muy importantes que, aunque se contraponen uno de otro, son temas que revierten en la sociedad respecto al cuidado, por un lado, ¿no? El cuidado del patrimonio del que vamos a hablar, del patrimonio material en cuanto a documentos del Archivo General de la Nación, eso lo vamos a ver en el segundo bloque, y en este primer bloque vamos a ver más bien un tema más festivo, que nos invita a celebrar, ¿no? Nos invita a todo tipo de celebraciones, como es el Día Nacional del Pisco Sour. Este fin de semana vamos a estar de fiesta, bueno, en muchos lugares ya empieza a realizarse eventos relacionados con el Pisco Sour. Tenemos, por ejemplo, el segundo encuentro de Master Bartenders, es un encuentro internacional que se va a realizar en el Rosedal de Surco y está congregando a bartenders, bueno, de esta parte del continente. Es un encuentro organizado básicamente por nuestro amigo bartender, ganador, campeón del Pisco Sour de hace muchos años atrás, Richard Melgarejo, y él está congregando ya en una segunda edición a bartenders de diferentes lugares, como les he mencionado, ya están llegando. Este evento se va a realizar el 3 y el 4 de febrero, va a ser en el Rosedal de Surco. Es un encuentro en el que no solamente estos experimentados bartenders van a compartir sus técnicas, vienen ellos con sus propios destilados bajo el brazo, y aquí también se va a dar una fiesta del pisco porque van a haber marcas importantes como Sangayán, de nuestro amigo Ernesto Chan, de pisco, el pisco de pisco, y otras marcas que también están auspiciando este encuentro. Y seguramente que los bartenders internacionales van a preparar también algunos cócteles con pisco. Esta mañana también estuvimos en una conferencia de prensa organizado por Capaturo, que son los empresarios relacionados al comercio exterior y turismo de Paracas. En esta conferencia de prensa se dio a conocer que, bueno, también este fin de semana, 6, 7 y 8, se va a realizar el Día Nacional del Pisco Sour y que va a empezar además con la elección de la señorita Pisco Sour, ¿no? Hay varias candidatas que fueron presentadas esta mañana y en un ambiente de fiesta, de algarabía, de mucho Pisco Sour, de mucho cóctel, van a estar eligiendo a la señorita Pisco Sour. Si bien es cierto, este evento lo realizan las empresas privadas, particularmente se hizo en la conferencia una llamada, no de atención, pero por lo menos se quiso llamar, bueno, sí, vamos a decirlo, se llamó la atención del Estado, ¿no? El Estado se mantiene de alguna forma al margen de este tipo de festividades. Por ejemplo, en algunos distritos donde se va a realizar el Día del Pisco Sour, cada distrito lo está haciendo por su cuenta, ¿no? Pero el único distrito en el que está participando directamente Produce es en el distrito de Barranco. Barranco va a tener su celebración desde el 5, ¿no? Que va a ser la inauguración a las 5 de la tarde, si no me equivoco, el 5 de febrero, y luego de ahí hasta el domingo no van a parar. Pero retomando un poco el tema de Paracas, en Paracas la empresa privada, visiblemente en la persona del empresario Eduardo Jáuregui, es quien año a año viene realizando. En enero realizaron las festividades por el Día del Chilcano,
Ahora están preparando todo para lo del pisco sour. Hay marcas que también están apoyando, no solamente de marcas de productores de pisco como Sangayán también y Doña Viole, sino que también están participando restaurantes, ¿no? Todos los restaurantes del Chaco, entre ellos destacamos el de nuestro amigo David Sánchez, de Caramba Restobar. También va a estar Caleta de San Andrés, que es un restaurante cevichería de nuestro amigo Martín Guzmán, y van a haber también algunas presentaciones musicales dentro, bueno, no dentro, sino frente al mar, como decía Eduardo Jauregui esta mañana, ¿no? Como la salida al mar desde el Hotel El Cóndor, ¿no? El Hotel El Cóndor Beach, tiene un atardecer espectacular. Entonces, justamente a las 5 de la tarde, en donde se va a hacer la elección de la señorita Pisco Sour de Paracas, también se va a hacer el brindis general por el Día del Pisco Sour, y ahí, bueno, han sido invitados algunos empresarios del rubro turístico, de restaurantes, ¿no? Algunos colegas de la prensa especializada, y aunque yo me quisiera quedar también para celebrar aquí en Barranco, en Surco, en Pueblo Libre, bueno, también me voy a Paracas. Así es que tenemos un fin de semana bastante movido. Ustedes elijan el lugar donde desean celebrar, no dejen de celebrarlo, ojo, hay que beber pero con responsabilidad, ¿no? Y no se trata, como nos decía hoy día Ricardo Carpio, un conocido bartender, no se toma pisco sour para emborracharse, se toma para disfrutar, ¿no? Entonces, a disfrutar con responsabilidad del Día Nacional del Pisco Sour, que prácticamente arranca desde mitad de semana hasta el domingo. Bueno, vamos a venir ya en este segundo bloque con el doctor Ricardo Moró. Él fue jefe del Archivo General de la Nación y viene a conversar con nosotros sobre un detalle muy puntual que tiene que ver básicamente con un incendio que ocurrió la semana pasada, ¿no? Entonces él viene a ponernos en alerta, viene a poner la voz de alerta para que tengamos mucho en consideración lo que está pasando con nuestro patrimonio histórico. Entonces, volvemos con el doctor Ricardo Moró en el siguiente bloque. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia... Como bien comentábamos en el bloque anterior, tenemos aquí en estudio al doctor Ricardo Moró. Él ha sido jefe del Archivo General de la Nación y viene a hacer, yo le dije, Ricardo, ¿vienes a hacer una denuncia? Me dijo, no, Cecilia, vengo a poner en alerta, vengo a llamar la atención sobre un hecho particular que ha sucedido la semana pasada. Bienvenido, Ricardo, a Comanda Abierta. Cecilia, gracias, de verdad te agradezco la invitación a este espacio tan importante, Comanda Abierta, que es una ventana virtual, ¿no? No solamente para los que están imbuidos en el tema gastronómico, de las bebidas, los bartenders, creo que es un espacio cultural, sobre todo porque la gastronomía, el pisco y el vino son parte de nuestro patrimonio. Así que nada, gracias por la invitación. Y en efecto, sí, conversamos previamente. No se trata de llamar la atención a algo que sucedió, ¿no? A ver, te comento rápidamente. Sí, por favor, ponnos en contexto. Bueno, como sabes, el Archivo General de la Nación es la entidad pública que guarda los documentos más antiguos del Perú. El documento más antiguo data de 1533.
Y es un documento o un conjunto de documentos que nos cuentan un poco la historia de cómo los conquistadores españoles van entrando al Tahuantinsuyo, y esa travesía, esa empresa de la conquista, fue escrita y está guardada en el Archivo General de la Nación. Específicamente en un local, ¿no? Un local que es la antigua Casa de Correos, que está en la cuadra 1, Girón Camaná, y ahí se encuentra lo que se denomina el archivo colonial, ¿no? ¿No? Que se guarda la información del archivo virreinal, digamos. Resulta que el día viernes, ¿sí? El viernes, salió una noticia un poco por confirmar, sí, ¿no? De que había habido pues un conato de incendio en esta sede tan importante, ¿no? Y bueno, haciendo un poco las indagaciones, tú sabes que todos los incendios o atenciones de los bomberos están registrados en un software, claro, ¿no? Entonces entramos a ver un poco la trazabilidad, y efectivamente estaba la ocurrencia, ¿no? Del día jueves a las casi 6 de la tarde, en que habían intervenido los bomberos en el local del Archivo Colonial. Entonces resulta que en este local, que es un local antiguo, bueno, para que tengas un poco de idea, este complejo, la Casa de Correos, funcionaba antes inclusive del gobierno de Leguía, que también es una inversión importante por el centenario del Perú. Entonces ya es muy antiguo, ¿no? Claro. De quincha, y tiene cables muy antiguos. Entonces resulta que se recalentaron estos cables, la caja de luz, y eso provocó un calentamiento y evidentemente el inicio de un incendio. Felizmente eran las casi 6 de la tarde y había gente todavía trabajando ahí, y pudo darse cuenta de este hecho tan lamentable. Claro. Si hubiera sido en la noche o en la madrugada, creo que hoy estaríamos lamentando la pérdida de al menos casi 1000 cajas de documentos de la época o la historia virreinal del Perú. Entonces, un poco la llamada de atención es, oigan, ¿hasta cuándo vamos a estar luchando? Porque, digo, es una lucha constante el tema cultural, de darle al Archivo General de la Nación y a todas las entidades públicas y culturales de un presupuesto y un local digno, ¿no? Ricardo, tú fuiste jefe del Archivo General de la Nación entre el 22 y el 24. Durante tu gestión, ¿se hicieron arreglos? ¿Se pudo lograr de repente refaccionar algunas cosas? Como tú dices, has hablado de los cables, que son cables antiguos y que han estado de todas maneras en riesgo de que en cualquier momento suceda algo así, ¿no? Sí, justamente en ese local nosotros mudamos a todo el personal del segundo piso, porque justamente hubo este fenómeno Yaku, ¿te acuerdas del ciclón Yaku? Sí. ¿No? Que llovía mucho y todo el techo era una coladera. Entonces tuvimos que reubicar a todo ese personal a un nuevo local en el Hotel Crillón, ¿no? Más o menos 120 trabajadores fueron reubicados. Pero ¿qué ha pasado? En este último año han ido metiendo más gente a ese antiguo local. Entonces los cables y toda la parte eléctrica se iba recalentando hasta evidentemente colapsar, ¿no? Entonces sí, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo ya durante el año 2022 al 24, yo estuve como jefe 2 años y medio, ¿no? En lo cual creo que hicimos un esfuerzo importante. Inclusive conseguimos 50 millones de soles para iniciar la construcción del local que justamente reclamo. Esos 50 millones se consiguió para que el Ministerio de Cultura pueda hacer realidad el inicio de la construcción. ¿Cómo se hace una gestión de esa naturaleza? Estamos hablando de 50 millones de soles. Bueno, plata. Te cuento que fue sangre, sudor y lágrimas. Te cuento que un día yo me encontraba en Sorrepasco, ¿no? Y recibí la llamada de la ministra, entonces Leslie Urteaga. Me dice, Ricardo, ¿sabes qué? En la noche estamos yendo a soltar el presupuesto para el 2025, ¿no? Era octubre, más o menos, era septiembre más o menos, agosto, septiembre. Entonces tuve que volar prácticamente de Cerro de Pasco a Lima, cambiarme el camino para tener una reunión con el ministro de Economía, y fue gracias al apoyo evidentemente político de la ministra Leslie Urteaga y el sustento enérgico que tuve, porque la verdad es un tema que no requiere medias tintas, ¿no? O se hace o no se hace. Entonces, gracias a la decisión política y también la comprensión del ministro de Economía de aquel entonces y sus viceministros, y la sensibilización que tuvimos, se pudo dar los 50 millones. Pero eso es la parte bonita. La parte fea es que, como te comentaba, en el último año han transcurrido ya, ayer se designó un nuevo jefe del Archivo General de la Nación. En el último año han transcurrido ya 4 jefes
del Archivo General de la Nación. Bueno, eso no parece tan lejos de la realidad que vivimos, que ¿no? es un poco reflejo, ¿no? Claro, de lo que claro. pasa en el país, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto qué ha ocasionado? Ha ocasionado que durante el año 2025 que acaba de pasar, estos 50 millones no hayan podido ser ejecutados. Y en consecuencia, como tú sabes, que todo lo que no se ejecuta en el año regresa al Tesoro Público. Así es. Entonces, todo el esfuerzo que se hizo para conseguir este dinero, o sea, realmente no vale de nada, porque, bueno, pues a veces la incompetencia es el peor enemigo del Estado peruano y Claro. de la población, ¿no? Así es. Bueno, ante una situación de esa naturaleza, ¿qué es lo que se podría hacer? O sea, yo sé que, como tú dices, ha sido sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Ha sido de repente una espera larga y una gestión increíble. Y bueno, y la participación también de la ministra Urteaga en ese momento, ¿no? Pero, ¿cómo se podría retomar esa gestión? O sea, ¿cómo esos 50 millones pueden volver nuevamente para ser ejecutados en este caso particular, ¿no? Claro, el problema es que aunado a los 50 millones que te comento, también yo dejé, al terminar mi gestión, 13 millones para construir la nueva escuela de archivística. ¿Ya? Entonces, no son 63 ahora. Claro. Y estas gestiones que han pasado no han sido capaces de ejecutar ese dinero y también se devolvió. Entonces, ahora yo decía, ok, ¿con qué cara va una entidad pública al Ministerio de Economía a tocar en la puerta? Exacto. No, oiga, señor, deme por favor dinero para poder hacer... Oye, pero el año pasado Te di, claro. me has devuelto 63 millones de soles. O sea, yo creo que en este momento ya esta nueva gestión que ha entrado, que seguramente durará hasta julio, ¿no? O agosto que cambie, la verdad es que no creo que pueda hacer casi nada, No se puede. ¿no? Solamente continuar ahí, Sosteniendo lo que hay. sí, hasta julio o agosto, digamos, y será la nueva gestión que entre si es que las autoridades que ganen las elecciones les interesa un poco el tema cultural, pongan a alguien competente, o al menos que tenga las competencias suficientes para hacer el trabajo. Claro. Entonces, la tarea es, entre julio y agosto de este año, que es el nuevo gobierno, se formula el presupuesto para el año 2027. Entonces, he ahí la oportunidad nuevamente de contar con el apoyo político y el interés de las autoridades de ese momento quien gane, para poder poner en vitrina nuevamente la problemática del archivo, porque actualmente, gracias digamos como consecuencia del desalojo del archivo histórico del sótano del Poder Judicial, el archivo histórico está repartido en varios pedazos. Una parte en el sótano de la Biblioteca Nacional del Perú, que está en la avenida Bancay, y es la avenida más contaminada del Perú, ciertamente, sin las condiciones que merecen, y otro pedazo está en el sótano del Ministerio de Cultura, ¿no? Bajo tuberías de desagüe y de agua, sin las condiciones. Expuestos a todo totalmente. Así que sí. a veces el remedio que estas personas han planteado puede ser peor que la enfermedad. Tú que conoces al revés y al derecho, digamos, el archivo de la Nación, ¿sabes si es que se contaba con protocolos de prevención, de conservación y de posterior seguridad? Sí, o sea, había directivas para aprobar protocolos, había una serie de medidas, había gente preparada para ello, pero como tú sabes, en un local como un sótano del Palacio de Justicia, que fue ocupado desde 1943, entonces es un local pues que realmente está colapsado, no solamente por el peso, sino que tiene grietas por todos lados, y así implementas muchos protocolos en un lugar que no es tuyo, porque somos, digo, porque me siento parte de ahí todavía, éramos inquilinos precarios. Entonces, cuando eres precario, no puedes invertir nada, ¿no? Entonces, estamos así, éramos precarios y estábamos con una cuenta regresiva, porque justo el primer regalo que yo recibo cuando soy jefe del Archivo General de la Nación en abril del 2022 es la resolución casatoria de la Corte Suprema que me dice, oye, ya perdiste en todas las instancias, procede a desalojar. Así que mi gestión prácticamente se preparó durante 2 años y medio en salir ordenadamente, y al menos después de 163 años, pudimos lograr tener inventarios de los archivos, que nunca antes había habido inventario, o sea, no sabíamos qué teníamos. ¿Qué es lo que había? A ello quería llegar, ¿no? O sea, dentro del patrimonio con el que se cuenta, tú hablabas básicamente de todos esos documentos que hablan de la Lima virreinal, ¿no? Pero ¿qué otras cosas más tenemos ahí? Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, hoy día tenemos entidades públicas, ¿no? Tenemos SUNAT, tenemos ministerios. Ya, durante la época virreinal también había entidades públicas. Todos esos archivos de entidades públicas, de los ferrocarriles,
de cómo empieza la independencia, los primeros ministerios que funda San Martín, Hipólito Unanue, las primeras leyes de la República, el periplo de Pizarro, Almagro, los conquistadores por el Perú, iniciando, las primeras compraventas de las casas, la asignación de los predios en lo que era Lima Cuadrada, ¿no? El damero de Pizarro, que se le dice. Entonces todo eso, y no solamente del Perú, sino algunas partes de las regiones del Perú. ¿Por qué? Porque, como por ejemplo, ¿no? Estos casos de los documentos del Pisco, por ejemplo, ¿no? Son documentos de Ica. Entonces, en algún momento de la historia llegaron esos documentos al Archivo General, pero realmente esos documentos deberían estar en Ica. Lo que pasa es que el Archivo Regional de Ica, o sea, realmente tiene un local y una infraestructura totalmente pues, endeble, y las autoridades regionales nunca le han dado, y felizmente que no, que se vino a Lima, porque si hubieran quedado en Ica, seguramente con el fenómeno del Niño, las inundaciones, eso habría desaparecido. O sea, quiere decir que cada región debe tener por lo menos un lugar no físico donde poder guardar todas sus memorias. En todo el Perú hay cuando menos un archivo regional, en todas las regiones. Algunos con mayores cuidados, otros con menores cuidados. Tacna, por ejemplo, se supone que ahora en agosto va a inaugurar el nuevo archivo regional de Tacna, el archivo más moderno del Perú, con una inversión de más de 35 millones de soles. El año pasado inauguraron el archivo regional de Cajamarca, con 9 millones de soles por obras por impuestos. Hermoso local, pero no tiene personas que trabajen adentro, solamente hay 2 personas para un edificio. Entonces Ayacucho también tiene un local ¿Pero hermoso. qué pasa? ¿No hay profesionales especializados en este tema? Hay, lo que pasa es que el problema es que las autoridades prefieren gastar pues en otras cosas y no en cultura, ¿no? Sabiendo lo potente que es la cultura. Yo siempre digo que la cultura es un factor de cambio tan poderoso que sí puede hacer cambiar el Perú. Entonces realmente si es que apuntamos al tema cultural, evidentemente los frutos no se van a hacer tan rápidos, ¿no? Pero una política sostenida, cultural, va a dar como consecuencia ciudadanos con identidad totalmente fuerte y orgullosos de ser peruanos. Ahora, entonces el circuito debe ser empezar por el Ministerio de Cultura, ¿no? Gestionar, ir a Economía, ¿no? Y luego ejecutar. Claro, porque como ya hemos visto, no basta con conseguir la plata. Claro. O sea, porque vos tenés la plata, pero no tener la capacidad para gastar, ¿no? Y es lo que pasa pues con los hospitales, con los colegios, o sea, no es Navidad, o sea, el archivo también fue víctima de ese tema de la incapacidad de gasto, ¿no? Ahora, si no hubiera sucedido este conato de incendio, que en realidad también me preocupa un poco porque nos hemos enterado así de manera muy sesgada, ¿no? Casi no ha habido una noticia mayor, no ha trascendido, por lo menos yo en televisión no lo he visto. Si no hubiera sido por las redes, si no hubiera sido porque de alguna forma sigo tu trayectoria, tu trabajo, entonces no me entero. Sí. Y así como yo no se entera nadie, ¿no? Tanto ha sido así que justo al día siguiente que se dio a conocer esta noticia por un par de medios escritos donde mandé unas notas, la cambian a la jefa del Archivo General de la Nación. Parece que ni siquiera el Ministerio de Cultura sabía el alcance de este problema, ¿no? Claro. Entonces, inmediatamente el Ministerio de Cultura lo que hizo es dejar sin efecto la designación de la persona que estaba a cargo y designar una persona que, aprovecho para comentar, que realmente nadie en el mundo del patrimonio cultural y documental lo conoce, ¿no? Entonces, ojalá que, bueno, al menos estos 3 o 4 meses que esté en el cargo, al menos procure darle todas las condiciones para que no suceda algo que podemos lamentar, ¿no? Claro que sí, ¿no? La verdad es un hecho grave, es un hecho que no se le está dando la importancia que realmente tiene. Estamos hablando de documentos de más de 4 siglos, ¿no? Tal cual, más de 4 siglos de historia del Perú y que habla de temas como, por ejemplo, no solamente el tema español, los nativos, los indígenas, la población afroperuana, o sea, la época del caucho, o sea, toda la historia del Perú resumida en documentos la tienes en el Archivo General de la Nación. Y si se pierde eso, se pierde nuestra historia, ¿no? Sí, la verdad es bastante lamentable. Pero ahora, a ver, tú y yo, cambiando un poco el tema, nos conocemos en un contexto más bien, si bien es cierto histórico, cultural, nos conocemos en un contexto también de pisco, ¿no? De lo que el pisco supone dentro de la cultura del Perú, ¿no? Porque a veces nos equivocamos y pensamos que solamente el pisco es un tema de bares y no es verdad, ¿no? Entonces, yo he podido asistir a algunas ponencias tuyas en donde nos cuentas la historia del pisco con documentos que se han encontrado, bueno, que datan de varios siglos atrás. ¿Estos documentos también están en este archivo?
Justamente en ese local, que estuvo a punto de ser presa de las llamas, está la colección de documentos que descubrimos en el 2024. Y que, como sabes, luego esos documentos fueron inscritos en la UNESCO, ¿no? Justamente para probar la peruanidad y el origen peruano del pisco. Entonces, estos documentos, esta colección de documentos, también hubieran podido perderse, ¿no? Si es que se hubiera llevado, hubiera incendiado Claro, se hubiera ese archivo, trascendido ¿no? el tema. Entonces, claro, oye Ricardo, pero ¿por qué te ves el tema del pisco, el tema de la historia? Porque, claro, el pisco es parte de la cultura de los peruanos. Así Es historia, pero, como siempre decimos, hay que documentar, hay que buscar. Y justamente creo que el éxito en ese proyecto fue convocar a personas idóneas que pudieron hacer un trabajo en equipo y finalmente lograr el resultado, que es el descubrimiento de los documentos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué nos dice esos documentos? ¿Qué evidencian esos documentos? Bueno, hasta el 2024, el documento más antiguo que se hablaba del pisco era el famoso testamento de Pedro Manuel el Griego, ¿no? Que es un documento del año 1613. Pero con esta investigación que hicimos logramos retroceder la historia 26 años. O sea, 1613 es siglo XVII. Entonces, con estos documentos es al siglo XVI. Claro. Entonces, el primer documento que se encontró fue un documento de 1583 que hablaba de un contrato entre dos personas, ¿no? Un hacendado y un comerciante, ¿no? En el cual da cuenta de la existencia de vino, ¿no? Y de aguapié, ¿no? El aguapié puede ser un producto que se utiliza, ¿no? Para facilitar luego la destilación, ¿no? Pero como no hay certeza de que haya podido ser esa destilación para hacer pisco, entonces no lo consideramos dentro del paquete, que luego fue descubrir un documento de 1587. Ese es el famoso documento de Manuel de Azante y Jorge Capello. Manuel de Azante, comerciante de origen griego, ¿no es cierto?, de la isla de Zante, que se llama Zakynthos el día de hoy, hacen una empresa con su hermano, o sea, luego descubrimos que era su hermano, Jorge Capello, que no se apellidaban igual, pero eran hermanos. Entonces, estos hermanos hacen un contrato, ¿no? Hacen una empresa para venta y producción de aguardiente y vino. Resulta que en el año 1587 ellos deciden separarse, disolver la empresa, y hacen la repartición de los bienes que aportaron a la empresa. Entonces, ahí en el inventario aparece, ¿no? Aparece que Manuel de Azante reclama quedarse con la caldera, y Jorge Capello se quiere quedar con el aguardiente. Entonces, esa es la primera descripción de la existencia del aguardiente de uva ya en la antigua Ica. Cuando hablamos de caldera, supongo yo debe ser el alambique o lo que nosotros llamamos alambique ahora. Lo que pasa es que el alambique llega al uso de la producción de pisco mucho después. Primero se utilizaba lo que se denomina la falca, ¿no? Acá se llama la falca. Que la falca, y luego descubrimos que esta caldera, de la que hace referencia en este documento, él en su testamento, ya cuando va a morir en 1605, hace su inventario de bienes. Y dentro de ese inventario de bienes pone la caldera de cobre para hacer aguardiente, ¿no? Porque una especificación interesante. Exacto. ¿no? Claro. ¿Por qué? Y te digo esto porque en este primer documento un autor chileno, el señor Lacoste, ¿no? Que es muy conocido, dijo que, claro, dicen una caldera, ¿no? Pero la caldera puede ser para cocinar o para hacer una comida, ¿no? ¿no? Pero cuando aparece este otro documento, en el testamento, dice que es para hacer aguardiente. Entonces, esa caldera que fue disputada en aquel entonces, luego se quedó con Manuel de Azante y formó parte de sus bienes. Luego otro documento en 1589, que es también un restaurante, digamos, ¿no? Que ponen dos personajes, Andrea Candia y Juan Corso, ¿no? En Ica ponen una tienda, una pulpería, ¿no? Una porque de comer y beber. Y dicen ellos que declaran que tras 3 años de funcionamiento, este negocio les ha dado muchas ganancias. Entonces, listan aguardiente, vino, pero además dicen algo importante. Dicen que este aguardiente y este vino puede ser comercializado por Juan Corso a través de sus navíos y exportados al puerto de Arica, dicen, o donde ellos consideren. Entonces, hablamos no solamente de producción ni de comercialización, sino de envío del aguardiente de uva y del vino a puertos fuera del puerto de Pisco, ¿no? Este segundo documento.
El tercer documento, ya que te dije, es el testamento de Manuel de Asante, en el que también habla de las deudas tiene que cobrar sus albaceas, ¿no? Y ahí habla de Nicolau Griego. Entonces ahí se abre un abanico de cómo esta sociedad de comerciantes, además de todas las vinculaciones, tenían una vinculación, algunas que eran paisanos, Claro. ¿no? Claro. Que eran griegos. Que eran griegos, exacto. Entonces muchos eran griegos, Nicolau el Griego, Manuel, que era la hija de Pedro Manuel, entonces de Candia, Corsos, o sea, Se sabe, voy a decir de repente algo terrible, pero a ver cómo suena como pregunta. Se sabe de que en Grecia existan uvas o cepas que nos den algún tipo de destilado parecido al bueno, pisco. ellos destilan, ¿sí? Y tienen dos destilados, el Shipuro, ¿no? O Sipuro, Ajá. ¿no? Y el Raki, que son destilados, y justamente parte de esta investigación hemos visto un poco documentos antiguos de cómo se destila en Grecia, y si te das cuenta es una falca, ¿no? O sea, cuando Pedro Manuel describe su caldera, dice, ¿no? La caldera de cobre de hacer aguardiente, dice, con su tapa y su cañón. Entonces, si tú ves una falca, es una caldera Claro. con una tapa y un cañón. Y es eso, es lo mismo, o sea, Claro. y evidentemente no es que los griegos hayan inventado el pisco, no, sino que ellos trajeron, ¿no? Ese conocimiento que era la destilación, que se hacía también en la cultura griega, pues tiene miles de años con la tradición vitivinícola. Así es. Entonces ese conocimiento lo trajeron y aprovecharon también que las tierras del Perú eran muy fecundas para la producción vitivinícola y empezaron a destilar. Entonces la raigambre, ¿no? Justamente ese es un tema que estamos conversando ahora mismo, estamos muy estrechamente con la comunidad helénica, Ajá. con los griegos Qué de Perú, interesante. ¿no? Y que también será materia de una conversación con el nuevo embajador griego que viene a Perú, que también que quiere conocer un poco más de esta historia, ¿no? No, eso va a ser muy interesante porque además va a haber un intercambio cultural y que además puede generar también la participación más activa de nuestros productores. Y ¿no? es un canal también que se abre para que los productores puedan también, ¿por qué no incursionar en el mercado griego? Por supuesto. ¿No? por supuesto. Como quizás hay una raigambre indiscutible, ¿no? Que bueno, al menos documentalmente está que estos Sí. productores y comercializadores griegos eran los que producían gran parte del pisco en aquel entonces, ¿no? Claro, no, sin duda va a ser un interesante intercambio. A propósito, tú eres pisquero, ¿no? Sí, claro, claro. Eres pisquero y bueno, sí has estado muy presente en muchos de los eventos. Sí. ¿Qué opinas de estos festivales que suelen darse, por ejemplo, en diferentes distritos, plazas, ¿no? Que los organizan, ¿no? Y que así como llegan se van y no quedan de repente perennemente, ¿no? Con el consumidor. Bueno, primero lo que yo he visto es que de un tiempo a esta parte parece que se está celebrando más, digamos. Hay más espacios que celebran a nuestra cultura, específicamente el pisco sour, por ahí al chilcano, ¿no? Claro, que fue en enero. hace una semana, 2 semanas Sí, atrás, el Día Nacional del Pisco, ¿no? Que claro, o sea, está muy bien, ¿no? Que en lugares que no son regiones pisqueras, también en la selva, en el norte, o sea, Claro. eso es maravilloso porque hasta cierto punto es un reconocimiento importante para abrir espacios, pero eso no va de la mano, ¿no? con realmente interesarse de qué estamos hablando. O sea, el pisco sour es un cóctel, el cóctel bandera de nuestro país, pero que está preparado con un insumo que es el pisco. Entonces no saben qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, claro, un rato ponen música, la gente toma, Claro, baila, claro. que está muy bien, pero también debería ir un mensaje. Oye, esto es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. O sea, no solamente decir cuando Chile dice algo, yo Claro. soy un pisco, no, porque el pisco también hay que consumirlo, hay que promoverlo como patrimonio cultural, no solamente como una bebida alcohólica, Exacto. que es. Es una bebida alcohólica, pero no lo identificamos como una manifestación cultural, Exacto. ¿no? Y ese es, creo, por ahí, creo Ese que es va el plus que está faltando, ¿no? exactamente, ¿no? Y ahí creo yo que si bien es cierto, la empresa privada está haciendo lo suyo, está haciendo sus esfuerzos, el Estado también debería entrar un poco más directamente, o sea, Sí. a la yugular con el tema. Sí, y yo pienso que hay esfuerzos de parte de entidades públicas, por ejemplo, producción, ¿no? Ajá. Ahí hay una que es agronegocios, creo que se llama una entidad pública Sí, que sí. hace las ferias,
que están muy bien, ¿no? Pero también Misetur también tiene su programa sí, claro. Pisco para el Mundo, cultura tiene también algunos temas, entonces agricultura también ve otros temas, Sí, sí. entonces como que el esfuerzo está como diseminado, Sí, ¿no? se dispersa Entonces, un poco. entonces como se dispersa, entonces no conjuga. Ajá. Por ahí también está los CITES, ¿no? Un poco por acá, un poco por allá, Claro. quizás haría falta, lo que pasa es que como no hay una política clara, ¿no? Respecto a qué hacer con el patrimonio cultural, específicamente con el pisco, como patrimonio cultural del Perú, entonces, claro, pues cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero no hay arriba alguien que articule todo el esfuerzo estatal. Entonces, eso se tiene que hacer con un acompañamiento a los productores, a la sociedad civil, ¿no? O sea, eso no hay. Entonces, lo que hay es un esfuerzo privado, ¿sí? Sí. Y por ahí una que otra municipalidad, ¿no? Que hace algún espacio, alguna feria, y ya. Claro, que convoca gente, que hace de esto una fiesta, ¿no? Sí, que no sí. está mal, o sea, no está mal, No, está no, no. bacán que la gente se divierta En y, absoluto. y sepa que el pisco, ¿no? nos provee también de cócteles, es el insumo principal de cócteles importantes Sí. de los bares. Pero ¿no? faltaría esa otra gotita, ¿no? El Que plus cultural. Que ese que mientras la gente se divierte, ¿no? Escuchando música, también alguien vaya, les explique, ¿no? Claro. O a los chicos ahora que están en Asia el fin de semana, ¿no? Oye, porque he visto muchas marcas de whisky, de ron, haciendo pues actividades. Claro, activaciones. Y claro, pero los pisqueros pueden hacerlo, pero necesitan apoyo, porque hacer todo eso cuesta plata. Por supuesto. Entonces creo que si hablamos de la bebida bandera del Perú, entonces tendría que haber un apoyo adicional, ¿no? Claro, Para ellos. Entonces claro, sí, o sea, claro. se puede hacer, pero con el apoyo se puede hacer más. Mucho más. Sí. Bueno, Ricardo, ya casi finalmente y volviendo al tema del Archivo General de la Nación, ¿qué crees tú, o sea, dónde pondrías tú la atención para que se comience a trabajar, no en serio, no digo en serio porque se trabaja en serio, Sí. pero con mucho más cuidado, con los protocolos que se requieren para poder guardar y salvaguardar tanta documentación importante? Mira, en el mensaje a la Nación de julio de 2024 se anunció que se iba a iniciar la construcción del Archivo General de la Nación. Perdóname, ¿dónde? En el local que tienen en Pueblo Libre. Ok. ¿Ya? Pues supuestamente ya había la plata. Mira, estamos 26, ¿no? Quedó en nada. Entonces lo que se requiere es una decisión política firme, ¿no? De que las cosas sucedan. Lamentablemente para eso hay que esperar todavía el próximo gobierno, ¿no? Porque este gobierno Claro. acaba de demostrar, designando a una persona que no tiene ningún conocimiento en el tema, que no es prioritario para ellos, ¿no? Entonces ojalá, entonces lo que yo digo, ¿qué se necesita? Decisión política. Decisión política de hacer las cosas bien. Poner gente que sea competente en la materia Claro. y así como se gastan, no sé, 100, 200 millones en puentes que luego se caen, Sí. entonces dar al Archivo General de la Nación un local tan bonito como el de la Biblioteca Nacional. Y eso no es complicado para el No, Estado de o ninguna sea, manera, O pues. sea, 100 millones, Claro. 200 millones no es nada, pero no es un año, o sea, en 2, 3 años se puede hacer tranquilamente. Entonces, si tú tienes un local adecuado, tus protocolos de seguridad, tus riesgos se van a minimizar. En cambio, si tienes actualmente documentos de archivo histórico en 6 lugares diferentes, los riesgos en 6 locales gastas más vigilancia, Claro. más seguridad, más luz, más agua, más Claro, internet, no, más todo. no, Entonces, no al tiene- final, no es rentable. Entonces, Ajá. eso hay que verlo y Centralizarlo. juntar todo en un Claro. solo local que tenga todas las condiciones. Y se va a escuchar feo lo que voy a decir, que hasta Bolivia tiene, el año pasado acaba de inaugurar un archivo nacional hermoso, hermoso. ¿Cómo el Perú no puede tener un local así? Imagínate. Dime. Bueno, qué terrible, Ricardo. Pero no terminemos tristes la, No, 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 la en entrevista. absoluto. Bueno, simplemente para recordarte y recordar a nuestros amigos que este fin de semana se celebra el Día Nacional del Pisco Saboreado. A propósito, ¿a dónde te vas a celebrarlo? Bueno, empezamos en Barranco, que es lo que empieza un poco Sí, antes. sí, empieza un poco antes. Los festejos. Y el sábado, hay la actividad en el Hotel Bolívar. Ajá. Y también en la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Y en la noche también en Barranco, porque va a haber una premiación a productores, Sí. ¿no? Entonces va a estar movido. Eso va a estar intenso, ¿no? Sí. Como se dice. Yo Sí. igual en las redes, bueno, de la Cueva de Domínguez, que es donde publicamos todo lo que tenemos como información referida a la gastronomía, al turismo, bueno, en este caso al pisco, estamos poniendo, ¿no? Los lugares en donde se va a desarrollar diferentes reuniones, fiestas, festivales. Por ejemplo, yo he visto que en San Miguel, San Miguel. en San Miguel he visto que va a haber eventos, ¿no? Claro. Creo que hace un par de años no había eventos de esa naturaleza.
Te comento, perdóname, Sí, Ricardo, sí. en San Miguel hace como 3 años, me parece un año después de la pandemia o un año antes de la pandemia, no recuerdo, tuve la oportunidad, mira, Ya. de ser jurado Bacán. en el Festival de Pisco Sour. Chévere. Entonces sí, pero dejaron un poco, ¿no? Y ahora Un lo par han de años. retomado. Y en Magdalena también, donde yo vivo, va a haber una cata de pisco Ah, qué en la bien. Huaca Guantille. Ahí lo van a hacer, ¿no? Un lugar que es muy Está, bonito. está bonito, Sí, claro. está bueno. Y así, o sea, pero hay que decir también a todas las personas que nos ven que, claro, hay que ir a disfrutar el pisco sour, pero también a comprar, ¿no? O sea, hay que ir a Exacto. comprar el Hay que- pisco, porque el esfuerzo que hacen los productores de venir desde sus bodegas, a Así armar toda esa logística, tiene un costo, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que apoyar, no solamente pues degustando, Claro. sino comprando el Por producto. supuesto, eso es lo importante y eso es lo que hay que decirle a nuestros amigos, ¿no? Sí. O sea, si vas a celebrar el Pisco Sour y te estás divirtiendo, imagínate cómo te vas a divertir en tu casa si te llevas una botella, ¿no? Entonces, Tal sí es cual. importante, es importante. Entonces, Miraflores, tienes San Miguel, Pueblo Magdalena, Pueblo Libre, Surquillo. Barranco, Surquillo, Surco, entonces son lugares que acá en Lima por lo menos deben estar con mucha gente celebrando por el Pisco Sour y bueno, que es la bebida, el cóctel de cócteles, ¿no? Cóctel de cócteles. El cóctel de cócteles. Nosotros, bueno, nos iremos a mí me toca irme a Paracas, y me Ah, voy a ir con bueno. mucho gusto a Paracas. Y Ahí la de Miss rep- Pisco Sour, ¿no? sí, igual, Pisco Sour, va a estar nuestro amigo de Sangayán, ¿no? Ernesto Chan. Ernesto Un saludo Chan. para él. Sí, saludos para Ernesto. Y bueno, ahí vamos a estar celebrando el Pisco Muy Sour. bien. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Sabemos que vamos a seguir de repente conversando más adelante porque Sí. de verdad que tú vienes con mucha información importante y que es importante que nuestros seguidores también conozcan. Gracias Cecilia por la invitación y cuando quiera estamos para conversar y también es un canal para poder dar a conocer información que es importante y que todos los peruanos tienen que saber. Así es, gracias Ricardo. Gracias. Bueno, con nosotros será entonces hasta el próximo lunes, iremos anunciando en nuestras redes de la Cueva de Domínguez el horario exacto en donde vamos a salir, 6 o 7 de repente, pero igual les vamos a ir comentando. Muchas gracias y hasta la próxima semana.